no, ya pronto, muy pronto. ¿Sí? Listo. Bueno, Marce, muchas gracias por la introducción. También gracias a Natalie por las gestiones y por la invitación. Y bueno, de acuerdo, al final dejamos las preguntas, pero aquí estamos en confianza. Creo que lo que estamos haciendo en InMob es crear una comunidad. Entonces, qué bueno que sean estas instancias para poder exponer, poder conversar, poder conocerlos y resolver sus dudas. Vivir con Parkinson es eh, un camino, podría decirse. A mí no me gusta verlo como un calvario y creo que se los voy a transmitir en esta presentación. Yo creo que el objetivo más grande aquí es que esta es una presentación esperanzadora, porque muchos de ustedes, los que tienen que vivir con esta enfermedad, se darán cuenta de que tienen un tratamiento farmacológico, no farmacológico, pero lo que les vengo a contar aquí es que, bueno, existen muchas alternativas y también incluso dentro de esa misma área. Eh, y efectivamente, como preguntaba la Marce, antes incluso de entrar en los detalles de las presentaciones, quería contar un poco de lo que vamos a hablar, porque yo sé que esta es la tercera presentación de este ciclo. Sé que Silvana ya habló hace un par de semanas sobre el manejo inicial del Parkinson, que Sebastián también les habló sobre medidas no farmacológicas, y hoy día me han pedido hablarles sobre medidas de terapia avanzada. Y me parece bien aclararlo de nuevo, ya que hay más gente escuchándonos en este momento. ¿A qué nos referimos como terapias avanzadas? Aquellas que están indicadas cuando el Parkinson ya ha avanzado, ya ha superado sus etapas iniciales. Y les voy a contar un poquito en qué consisten cuáles son las características clínicas del Parkinson avanzado. Nos enfocaremos, eso sí, hoy día principalmente en el manejo de los síntomas motores, ya que ustedes sabrán que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad. En este gráfico, en esta imagen se grafica muy bien. El Parkinson es una enfermedad que afecta a múltiples dominios. Los síntomas del Parkinson no son solo motores, y ustedes ya sabrán, quienes tienen que vivir con esta enfermedad, que la lentitud, la rigidez, el temblor son características prácticamente universales de esta enfermedad, pero sabemos que los trastornos del sueño, del ánimo, del olfato, el dolor, el deterioro cognitivo, son propios de la enfermedad y no vamos a enfocarnos mucho en eso hoy día. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson avanzada? Cuando el Parkinson avanza, como una enfermedad progresiva, empiezan a ocurrir lo que llamamos fluctuaciones motoras. Es decir, con el tratamiento podemos controlar algunos síntomas como la rigidez, el temblor, pero vemos que con el tiempo las dosis que usábamos inicialmente para tratar estos síntomas o se van acortando en el tiempo o van perdiendo efectividad. Y eso hace que durante el día fluctúen los síntomas. Y eso ya lo ponemos como un hito para empezar a hablar de que este es un Parkinson ya más avanzado. Eso no quiere decir que en esos puntos de la enfermedad los pacientes, ustedes mismos lo podrán notar, hayan perdido independencia en sus actividades habituales o requieren más ayuda. Simplemente que durante el día van entrando y saliendo. Otra manifestación que puede tener este mismo curso como fluctuante es la aparición de disquinesias. Y es importante porque no tienen por qué saberlo todos aquí. Las disquinesias son movimientos involuntarios, es un exceso de movimiento producido como un efecto adverso de los propios movimientos por efecto de los medicamentos que usamos para el Parkinson. Entonces, es este punto lo que define la presencia de un Parkinson avanzado. ¿Y cómo vamos a enfocarlo? ¿Cómo vamos a orientar el tratamiento? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que esta es una manifestación, un signo de la constante pérdida de dopamina en nuestro cerebro, en partes esenciales para el control motor. Y no voy a indagar mucho en el Parkinson inicial, porque ya Silvana habló hace un par de semanas sobre esto. Pero básicamente, ¿qué consiste el tratamiento inicial del Parkinson? En reemplazar esta dopamina que progresivamente se va perdiendo. Y para eso la evidencia existe, es que distintos medicamentos pueden ser útiles en etapa avanzada. La levodopa, en sus distintas presentaciones, los agonistas dopaminérgicos, aquí en Chile principalmente el pramipexol, que está disponible en etapas iniciales, los inhibidores de la MAO, como la rasagelina, o la amantadina, han demostrado ser eficaces en el manejo de los síntomas iniciales. ¿Qué me parece importante ya de pie a lo que vamos a hablar más adelante? Este es un estudio del Lancet del año 2014 eh, que demostró que
el medicamento o las opciones que elijamos al inicio del tratamiento no nos van a determinar la respuesta del tratamiento futuro. Es decir, si su médico decidió que usted es mejor candidato para partir con levodopa, o con pramipexol, o con rasagelina, en el futuro, ninguna de las otras opciones que tengamos para ofrecerle va a ser menos o más efectiva. Sí, se demostró este trabajo que medicamentos como la prolopa tienen mejor tolerancia a largo plazo y como vemos en el gráfico de la derecha, a largo plazo, a los 7 años, solo 7% de los pacientes han descontinuado la levodopa, mientras que el 50% lo han hecho con el pramipexol y cerca del y más del 70% con inhibidores de la MAO como la rasagelina. ¿Qué viene después? El Parkinson, después de una etapa inicial con una excelente respuesta a tratamiento, manejo sintomático con medicamentos, con ejercicio, con medidas no farmacológicas, viene una etapa intermedia, que se caracteriza por una estabilidad de los síntomas. Todavía no vemos estas fluctuaciones, ¿ya? Sin embargo, la enfermedad invariablemente es progresiva y lamentablemente es así. Pero tenemos una etapa donde la etapa está estable, donde no hay complicación. En esta etapa, los principios son los mismos que en la etapa inicial. Tenemos que reemplazar la dopamina que se ha ido perdiendo en la neurona de nuestro cerebro. ¿Y qué medidas podemos tomar para optimizar el tratamiento? Bueno, ajustes de dosis. Mientras los pacientes toleren bien la dosis de levodopa, podemos ir aumentándola. No queremos causar efectos adversos. Y en cada paciente la tolerancia va a ser distinta. Asociar distintos medicamentos, como les decía, la elección de un primer medicamento no condiciona el efecto de un segundo o un tercero. Y en muchos casos podemos asociar estos medicamentos porque tienen efectos de acción distintos. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer disquinesia, o si nuestro temor es que empiecen a hacerlo, podemos mantener dosis de levodopa un poquito más bajas y agregar agonistas dopaminérgicos. Cosas importantes, el manejo de los síntomas no motores. Dijimos que no nos íbamos a indagar mucho en este síntoma, en este ámbito, quiero decir. Pero sabemos, por ejemplo, que el manejo de la constipación, del ánimo, del sueño, influye sobre los síntomas motores. Por lo tanto, es fundamental que con nuestros médicos conversemos estos temas. Si estamos durmiendo mal, si estamos mal de ánimo, si no vamos al baño cada 2, 3, 4 días, es importante. Y siempre mantener las medidas no farmacológicas. Creo que Sebastián hizo la semana pasada una excelente charla sobre eso. El ejercicio es la única opción terapéutica que tenemos hoy día disponible que es neuroprotectora. En otras palabras, el ejercicio salva nuestras neuronas, las salva, hace que vivan más. Y si tenemos una enfermedad que lamentablemente es progresiva, en cada paciente va a ser distinto, pero el ejercicio va a ser nuestra única medida a la que tenemos opción para hacer de que nuestra enfermedad avance más lento. Y como mencionamos al principio de la charla, la aparición de complicaciones motoras va a ser el punto de partida de lo que definamos como un Parkinson avanzado. Y esto tiene distintos principios fisiopatológicos, pero básicamente al haber menos dopamina, esta llega en forma irregular a las partes del cerebro donde necesita actuar para optimizar nuestro control motor. Entonces, ¿cuál va a ser el principio esencial de nuestra terapia avanzada? Es que dispongamos de distintas estrategias de que la dopamina llega en forma continua. Si lo dejáramos sin tratamiento, veríamos que la dopamina llega, baja, sube, baja, y eso se refleja con que hay horas del día en que estamos bien, otras estamos mal, otras bien, otras mal. Y de distintas maneras podemos lograr que la dopamina tenga una llegada continua, pareja, o lo más pareja posible al menos, a nuestro cerebro. Y lo primero que nos quiero decir es que para lograr este objetivo, no es que lleguemos y digamos, porque tal vez muchos tienen la expectativa de que lleguemos y hablemos al tiro de cirugía. Vamos a llegar a eso. Pero no, primero tenemos muchas otras estrategias y muchas de ellas son farmacológicas. Primero, por ejemplo, hablamos de los ajustes de dosis. Ya lo veníamos haciendo en etapas intermedias del Parkinson. ¿Qué podemos hacer? Subir la dosis, acortar los intervalos, usar formulaciones distintas. Hoy día es disponible, incluso en la canasta GES, fórmulas de formulación dispersal o de deliberación prolongada de la levodopa. Asociar medicamentos. Si a la prolopa la asociamos con inhibidores de la COMT, por ejemplo, optimizamos, y hemos visto, se los voy a mostrar la evidencia. Disminuimos las horas de off, disminuimos las horas de disquinesia problemáticas al día, aumentamos a su vez las horas de on, y eso mejora la calidad de vida. Lo mismo ocurre con los inhibidores de la MAO como la rasagelina, los agonistas dopaminérgicos y la mantadina, que tiene un rol muy especial en este manejo que se los voy a mencionar. Pero para partir en este rumbo, les quiero comentar, por ejemplo, un detalle muy importante que tal vez no siempre lo conversamos con nuestros médicos.
¿En qué momento o qué relación tienen que tener la toma de los medicamentos, en específico de la levodopa, con la alimentación? La levodopa, al principio del tratamiento, en esta etapa inicial, cuando hay una muy buena respuesta, genera mucha intolerancia. Lo habrán vivido muchos de ustedes. Genera dolor estomacal, genera náuseas. Hay gente que incluso tiene diarreas y vómitos a causa de la levodopa. Entonces, como médico, como neurólogo, nosotros decimos, tómese la prolopa, tómese la levodopa junto a la comida. Pero eso es una estrategia al inicio, donde sabemos que la prolopa va a tener un muy buen resultado. La tolerancia gástrica a la levodopa mejora con el tiempo, pero lo que no sabemos es que con el tiempo también la levodopa mejora su absorción alejada de las comidas. Entonces, si usted tiene Parkinson hace 1, 2, 5, 10, 15 años, probablemente ya no le genera náusea tomarse su prolopa. Entonces yo le diría, no, llegó el momento de que se la tome en ayuna. Tome la prolopa media hora, 45 minutos antes del desayuno, 45 minutos antes del almuerzo, 45 minutos antes de la cena. Y así, como ven en el gráfico que yo les muestro en esta diapositiva, va a mejorar la absorción y por ende mejorar su efecto. Y eso es una estrategia tan simple que tal vez no la tenemos clara. Y esto sin duda es parte de las estrategias que tenemos que tener pensando en Parkinson avanzado. Sobre la levodopa ya les mostré en un gráfico y aquí les muestro otro. Eh, es el primer tratamiento que se descubrió farmacológico para el Parkinson. Es más reciente que la cirugía, pero de los medicamentos descubiertos para el Parkinson es el más antiguo. Y hasta el día de hoy todavía no hay uno que haya mostrado ser más eficaz. Hoy día disponemos de distintas presentaciones de este medicamento que nos pueden ayudar a eh, paliar esta liberación fluctuante de dopamina en el cerebro. ¿Qué sabemos por la evidencia? Que la levodopa estándar que usamos la mayoría de las veces es eficaz y es clínicamente útil. Existen las formulaciones dispersables, que es útil en pacientes que tienen mala tolerancia gástrica, como les decía. Sin embargo, aunque está en investigación, aún no ha demostrado su eficacia en el manejo de síntomas de Parkinson avanzado. Sin embargo, en Chile disponemos de formulaciones de liberación prolongada que se han mostrado eficacia y que han mostrado que tanto permiten aumentar, disminuir el tiempo off, mientras al mismo tiempo disminuimos el número de tomas diarias. El problema es que la FDA, que es el organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos, hasta el momento solo tiene aprobado el uso de estos medicamentos de liberación prolongada en la noche para evitar las complicaciones nocturnas. Sin embargo, en pacientes seleccionados con ajustes hechos por su médico, liberaciones prolongadas pueden ser útiles para prevenir que los síntomas motores empeoren antes de una segunda dosis, lo que llamamos deterioro de fin de dosis en términos médicos. Otra alternativa de terapia farmacológica avanzada disponible en Chile es el opicapone, que es un inhibidor de la COMT. Esto, en términos sencillos, es un potenciador de la levodopa. Tiene una vida prolongada, por lo tanto se toma una vez al día, y los estudios controlados es que en promedio, es decir, puede haber pacientes más o pacientes menos beneficiados, reduce las complicaciones motoras del OFF en una hora diaria, teniendo en cuenta que es una hora de vigilia. Esto, claro, por supuesto, se toma como una hora del día, pero ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo puede mejorar esto la calidad de vida de un paciente? Yo creo que considerablemente. ¿Cómo lo hace? Potenciando todos los efectos de la levodopa, tanto los positivos como los negativos. Por ende, en muchos pacientes es necesario incluso reducir la dosis de levodopa al iniciar el opicapón para, por ejemplo, prevenir las disquimias. En estos gráficos que les muestro abajo pueden ver incluso cómo distintas dosis de opicapón, 25, la de 50 pareciera ser un poco mejor, aunque significativamente no lo es. Sí pareciera ser más eficaz y mejor tolerado que el entacapone, que está en una formulación en Chile asociada a la levodopa. Otra alternativa de terapia avanzada. Estas lamentablemente han llegado a Chile, han perdido el stock, no han vuelto, pero es algo que nos gustaría y como les aseguro que como comunidad médica estamos trabajando continuamente para intentar traer estas opciones a Chile. Medicamentos de rescate, a esto me refiero. Yo les hablaba de lo avanzado del Parkinson por las fluctuaciones motoras. Algunas de estas fluctuaciones motoras pueden ser bastante súbitas, inesperadas, impredecibles y bastante invalidantes. Es decir, pacientes que pueden estar con buena motilidad, con pocos síntomas motores, de un momento para otro, pueden empezar con rigidez, con temblor, con caídas, con distonía.
Y estas alternativas que les estoy mostrando acá tienen por un principio muy básico, porque se saltan la vía oral, tienen un efecto mucho más rápido. En Chile hace unos años teníamos unas lapiceras de apomorfina, que es un agonista dopaminérgico, que se inyecta en forma subcutánea en el estómago o en un muslo, y en 10 minutos tenía un efecto muy similar al que, en eficacia, en potencia, quiero decir, con una pastilla de Prolopa. Hoy en día está descontinuada, por ahí yo he visto algún paciente que la ha traído de Argentina o de otras partes, quiero decir, eh, y lamentablemente también teníamos la limitancia del precio, pero yo les aseguro, en la medida de que con el tiempo pase, estas medidas farmacológicas también van a bajar sus costos. Otra alternativa de apomorfina es por vía sublingual. Esto está disponible solo en Estados Unidos y está aprobado por el FDA y consiste en unas láminas que se disuelven bajo la lengua y que también tienen un efecto muy rápido. En una cosa de 10-15 minutos pueden eh, eh, simular o ser tan eficaces como una dosis de Prolopa. Porque ustedes sabrán que parte también de estas fases avanzadas del Parkinson es la lentitud gástrica y muchas veces el efecto de las pastillas que estamos tomando tarda en iniciar. Y más reciente se salió en el mercado también en Estados Unidos, también aprobado por la FDA, la levodopa, es decir, el mismo principio que tenemos en el Grifoparkin, en la Prolopa, pero inhalado, como los medicamentos que usan los asmáticos, como con un puff, se administra la levodopa y se absorbe por vía pulmonar. A nivel motor ha demostrado su eficacia, es tan eficaz como por vía motora, pero mucho más rápida. Tiene como gran efecto adverso que produce tos. Sin eso sí, altera la función pulmonar, eso es importante. Entonces, partimos hablando de las fluctuaciones motoras, este hecho de entrar y salir de los síntomas motores. Pero como les hablaba, otra característica del Parkinson avanzado son las discinesias. Este exceso de movimiento, estos movimientos involuntarios causados por los medicamentos. En muchos pacientes, yo diría que en la mayoría, y sobre todo en etapas iniciales, estas discinesias no son problemáticas. ¿Por qué? Porque palabras de mis pacientes, no palabras mías, prefieren estar como bailando un poco, moviéndose involuntariamente un poco, en vez de estar rígidos, en vez de estar pobres de movimiento sin poder moverse. Sin embargo, en algunos pacientes, estas discinesias sí son problemáticas y tener mucho movimiento nos obliga a tomar algunas medidas terapéuticas, que, como marco de lo primero que les decía, no son obligatorias en todos los pacientes. La primera alternativa, dado que esto es un efecto adverso de los medicamentos, es reducir los medicamentos dopaminérgicos. Bueno, ¿qué medicamento está tomando? Está tomando Prolopa, Pramipexol, Amantadina, Razagilina. ¿Cuál de estos tiene mayor riesgo de producir discinesia? ¿Cuál es el que está en una dosis más alta? ¿Cuál otro está produciendo algún otro efecto adverso? Bueno, partamos por acá, intentemos por acá, intentemos lograr un equilibrio. Y lo que pasa es que las ventanas terapéuticas se estrechan con el tiempo. Entonces, se hace cada vez más difícil lograr este aporte uniforme de dopamina en el cerebro sin pasarnos para arriba ni pasarnos para abajo. Una segunda estrategia es el de añadir amantadina. Este medicamento, que fue descubierto hace muchos años como un antiviral, ha demostrado que tiene efecto sobre las neuronas glutamatérgicas en el cerebro. Y, por ende, por este sentido, tiene un rol antidiscinético. Se ha demostrado por estudios que dosis altas eh, pueden reducir estos movimientos involuntarios hasta en un 50%. Sin embargo, siempre tener ojo en los efectos adversos. Alucinaciones, hinchazón de las extremidades inferiores, alteraciones del electrocardiograma. Y una tercera alternativa, una segunda alternativa farmacológica es el uso de clozapina, que es un antipsicótico, medicamentos que se usan originalmente para tratar la esquizofrenia, pero que tienen un rol bloqueador de la dopamina. La mayoría de estos medicamentos que pueden usarse para tratar alucinaciones no son exclusivamente para tratar esquizofrenia, ese es el punto de partida de estos medicamentos solamente, tienen el problema que se contraponen con el rol que le damos a nuestros medicamentos dopaminérgicos, un medicamento dopaminérgico versus uno no dopaminérgico. Sin embargo, en este caso está la clozapina como una excepción, porque
no empeora los síntomas motores y ha demostrado que disminuye las alucinaciones, disminuye síntomas tardíos y además disminuye las discinesis causadas por la levodopa. El gran problema que tiene es que tiene riesgo de agranulocitosis, es decir, de que bajen los glóbulos blancos. Por ende, los pacientes a los que se les indique este medicamento deben someterse a exámenes de sangre todas las semanas por varios meses. Ese es un problema que hoy día hace que este medicamento sea catalogado como off-label, como fuera de la evidencia. Y llegamos a otra parte nueva de nuestra terapia, porque nos vamos acercando un poquito a estas terapias quirúrgicas de las que queremos hablar. Pero antes ya hablamos de los medicamentos orales, hablamos de terapias de rescate, ahora hablamos hoy día de infusiones. En el mismo principio, lo que queremos es aportar dopamina en distintas presentaciones, pero en casos en donde ya la vía oral no es tan eficaz, o cuando los tomamos por vía oral, los medicamentos tardan en hacer efecto, o su absorción ya no es tan buena, entonces su efecto está limitado. En estos casos podemos elegir otras vías de administración continua. Ya no es de rescate, ya no es un SOS. Entonces, en ese sentido, ¿qué pacientes requieren estas medidas? Aquí ya empezamos a ir en tierra derecha, porque los pacientes que podrían beneficiarse de terapias de infusión son los mismos que podrían beneficiarse de cirugía. Pero la cirugía, como veremos después, también tiene sus limitaciones. Entonces, esta es una alternativa. ¿Cuándo lo hacemos? En una terapia, en un paciente con una enfermedad de Parkinson establecida. ¿Y por qué digo establecida? Porque existen muchas enfermedades que se parecen en donde estos tratamientos no son efectivos. ¿Y cuál es la mejor medida que tenemos para decir, sin riesgo de equivocarme, que esto es una enfermedad de Parkinson? Es el tiempo. Habitualmente, habitualmente hablamos de que al menos 5 años de evolución tienen que ser como estándar para poder ofrecer estas alternativas terapéuticas. Y por supuesto, hablamos de lo que estamos tratando son síntomas. Un caso es el temblor refractario a tratamiento, porque como verán, estos tratamientos imitan el efecto de la levodopa. Por lo tanto, para seleccionar pacientes requerimos que el paciente tenga un efecto con la levodopa, un efecto positivo desde el punto de vista terapéutico. La excepción puede ser el temblor. Un paciente que mejora de rigidez, mejora de lentitud, mejora de inestabilidad postural con levodopa, pero si el temblor no mejora, podría ser candidato a estas terapias. Parkinson con sus fluctuaciones motoras, es decir, como un principio básico, estamos tratando etapas avanzadas. Y requiere como principio un test de levodopa, como les decía. Pacientes que mejoren con levodopa son aquellos que son candidatos a estas terapias. Por lo tanto, antes de ofrecérsela, habitualmente hacemos algo que se llama un test de levodopa. Es decir, citamos a los pacientes sin tratamiento para ver su peor condición de off y ver y poder graficar cómo mejoran con el uso de levodopa. Y en este sentido, aquí yo les pongo varias alternativas. También han estado disponibles en mayor o medida en Chile. Actualmente es difícil acceder a ellas, lamentablemente. Ninguna está cubierta ni por el GES ni por la ley Ricardo Soto. Mucho del equipamiento que se requieren es difícil de conseguir, pero siguen siendo alternativas. Y en algunos pacientes, algunos sobre todo que accedieron a estas terapias hace muchos años atrás, las seguimos usando. En este sentido, por ejemplo, la infusión de levodopa con entacapone por vía subcutánea o por vía gastrostomía. Lo mismo el gel de duodopa. Se hace a través de una gastrostomía. Hay una bomba que va infundiendo constantemente durante las 24 horas este gel que contiene un medicamento similar a la levodopa al intestino, directamente a la parte del intestino donde se absorbe. Las infusiones subcutáneas de apomorfina. ¿Se acuerdan que les comentaba la apomorfina como mecanismo de rescate? Bueno, también existe como mecanismo de infusión continua, tipo una bomba de insulina, como la que usan los diabéticos. Una con apomorfina va pegada a la piel con una inyección que va al espacio subcutáneo y que va transmitiendo y va administrando apomorfina durante el día. Y lo mismo día ya está aprobado por la FDA recientemente una formulación que permite, como ven en esta fotografía acá, la infusión subcutánea de levodopa. Todas estas alternativas han demostrado que disminuyen la cantidad o el tiempo de off al día y aumentan el tiempo non sin discinesia.
Por supuesto, todas las terapias de las que hemos hablado hoy día tienen pros y contras. Eh, Uno de los mayores pros es que a estas alternativas pueden acceder pacientes que tienen contraindicación de cirugía o de terapias avanzadas quirúrgicas, podría decirse. Sin embargo, al igual que pasa con la cirugía, requieren cuidados estrictos. Tienen equipamiento, vienen con bombas, con mecanismos de infusión que tienen que ser cuidados, que tienen que estar protegidos, que no pueden dañarse. Siempre es importante, y para todas las terapias, no exclusivamente para tener expectativas. Lo que queremos es mejorar calidad de vida. No todos los síntomas mejoran, pero sí podemos devolver autonomía, mejorar autonomía y mejorar muchos de nuestros síntomas. Tienen efectos adversos, muchos de ellos son los propios de la levodopa, intolerancia gástrica, alucinaciones, baja de presión arterial, y todos también pueden manejarse sin la necesidad necesariamente de suspender estos tratamientos. Y en caso de en donde los beneficios, en que los contras sean mayor que los pros, sin duda estas terapias son reversibles. Y llegamos tal vez como a la guinda de la torta, a lo que más aparece en los medios, en lo que más se conversa con los médicos. Pero lo que yo quiero saber, ¿y por qué llegamos hasta aquí recién, después de unos buenos minutos conversando, y llegamos recién a esta parte de la charla? Es porque hay otras alternativas. Quiero que sepan que no todos los pacientes con Parkinson se beneficiarían de ser operados, solo algunos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué paciente se beneficiaría. Bueno, en etapas avanzadas, en etapas precoces, hoy día la evidencia dice que ninguno, aunque cada día hay más evidencia de que hay un grupo de pacientes que se beneficiarían de una cirugía precoz. En etapas moderadas, donde el tratamiento es ajuste de dosis, podemos acceder a tratamiento oral, transdérmico. No mencioné mucho sobre, por ejemplo, formulaciones de agonistas dopaminérgicos en parche, que también permiten una liberación controlada y estable durante el día. Y en este caso, a pesar de estos tratamientos, los pacientes pueden presentar o vivir fluctuaciones motores que van avanzando, intolerancia a estos medicamentos, temblor refractario. Entonces, este es el momento, no de operar dirigidamente, pero como médicos tenemos que tener claro que este es el momento de derivar. Este es el momento para empezar a pensar en esta alternativa, porque tenemos una ventana terapéutica, que si se nos pasa ya va a ser muy tarde. Eh, entonces, siempre pensar en las indicaciones como una necesidad de mejorar calidad de vida, mejorar independencia. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? La más conocida, la más divulgada, la que es la mejor en mi opinión personal, es la estimulación cerebral profunda. Esto consiste, y vamos a hablar más en detalle, en instalar un electrodo que va a modular la actividad eléctrica del cerebro en distintos núcleos. Habitualmente se hace en una de estas opciones en forma bilateral. Las más ampliamente difundidas son las del núcleo subtalámico, el globo pálido interno, o la del globo ventral intermedio del pálido, del tálamo, quiero decir. ¿Qué ventajas tiene esta cirugía? Es adaptable, es decir, es individual. Se puede trazar un target, distintas estrategias de programación del estimulador en base a las necesidades y a los síntomas del paciente. Es reversible, a pesar de que para instalar un electrodo se hace una guía, es decir, la guía lleva un trayecto que podría lesionar tejido cerebral. Esto es mínimo, prácticamente no hay lesión cerebral, y a diferencia de otras alternativas quirúrgicas, es de amplio uso bilateral. Alternativas a la estimulación cerebral profunda es la cirugía lesional. Para esto, a lo largo del tiempo, porque esta es la primera terapia que se describió para el Parkinson, se escribió la radiocirugía, que a raíz de radiación se va a lesionar una parte del circuito motor del Parkinson para, por ejemplo, disminuir el temblor, para mejorar la rigidez. Y en este sentido, la radiocirugía se ha aplicado en globo pálido interno y en el tálamo, no así en el subtálamo, que es mucho más pequeño. El FUS o el HIFU, como se lo conoce aquí en Chile. No voy a hablar mucho de esto, a pesar de que puede probablemente aparecer más en las preguntas. El HIFU, a diferencia de la radiocirugía que usa radiación, aquí usa ultrasonido. Y a raíz de, gracias a la confluencia de cientos de rayos de ultrasonido, se genera un aumento de temperatura en un punto local del cerebro y eso lo lesiona. Imagínense en términos súper sencillos, como freír un huevo. Si calentamos, aumentamos la temperatura de un punto en el cerebro, este se le va a lesionar.
y por su tanto va a perder su integridad neuronal y su función. Y esta cirugía lesional, que no es invasiva porque no hay que abrir el cráneo prácticamente, podría ayudar a controlar el temblor, podría ayudar a controlar algunos síntomas de Parkinson. Sin embargo, y yo creo que tal vez esto puede cambiar en el tiempo, pero hoy día su eficacia está demostrada solo para uso unilateral. Es decir, mejorarían los síntomas de un solo lado del cuerpo, no de los dos. Eh, y para ser sincero, tiene mucho más eficacia o mucho más evidencia en el manejo de temblor, que podría ser el caso del temblor en Parkinson, pero no así con los otros síntomas. El Gamma Knife, que se ha usado como terapia, como alternativa para manejo de tumores cerebrales, por ejemplo, hoy en día no es recomendado para el manejo como una cirugía lesional en Parkinson y yo diría que ya se está dejando de lado. Cualquiera de las opciones que se elijan, ¿de qué depende su éxito? Lo más importante es elegir bien a qué paciente ofrecerle esto. No todos los pacientes se verán beneficiados. Como vimos, como principio esencial, tenemos que tener un paciente con un Parkinson avanzado que no responde adecuadamente a la mejor alternativa de tratamiento médico, que tiene fluctuaciones motoras, pero que tiene buena respuesta a la levodopa. Otros requerimientos para que esto funcione es la expertise del equipo quirúrgico. La precisión con que se lleve la guía y se ponga un electrodo en un núcleo que no alcanza a medir 1 centímetro de diámetro es fundamental para su éxito. Y después viene el trabajo de nosotros, los neurólogos, la programación, porque esto es como un marcapaso. Una vez que se instala esta guía, este marcapaso en en los núcleos de los dos lados del cerebro, debemos programarlo en su frecuencia de estimulaciones, en su amplitud de pulso, en distintos parámetros electrofisiológicos que nos permitirán controlar, manejar los distintos síntomas. Aquí mucho más gráfico entonces sobre los candidatos a estimulación cerebral profunda. Tiene que haber un trabajo en equipo. Los pacientes que sean buenos candidatos no solo tienen un Parkinson avanzado y bien establecido por un tiempo, o un temblor refractario, como se los he dicho antes, una mejoría levodopa, pero además se tiene que considerar que no es favorable operar a pacientes que tengan un deterioro cognitivo importante, que no es favorable operar a pacientes que tengan un trastorno del ánimo muy severo o de difícil manejo, que tengan alucinaciones muy severas. No quiere decir que en esos pacientes nos vayamos a quedar de brazos cruzados. Como vieron en el resto de mi presentación, tenemos muchas cosas por hacer, mucho trabajo por hacer. Y en algunos pacientes la evidencia está creciendo. En aquellos pacientes que no tengan una demencia, pero que ya tengan algunas quejas de memoria. En algunos pacientes que estén pasando recién los 70 años. O incluso en aquellos que tienen menos de 60 años y menos de 3 años de enfermedad, podrían considerarse esta enfermedad sin ser todavía los candidatos donde la evidencia está demostrada. Esto solo para demostrarles que los distintos estudios han mostrado eficacia, que la cirugía ayuda a disminuir los síntomas motores y lo que se ve reflejado en mejores puntajes en las escalas motoras, menores escalas de disquinesia, menor tiempo en off del día, mayor calidad de vida. Todos esos son nuestros objetivos. Y aquí para mostrarles en qué consiste un poquito la cirugía. El paciente en pabellón se le pone, como ven en la imagen derecha, algo que se llama un casco estereoatáxico, cosa de que a través de las imágenes cerebrales, una resonancia cerebral, podamos calcular el trayecto que debe llevar esta guía, que es como una vara que va introduciéndose después de hacer un pequeño trépano en el cerebro hasta llegar a nuestro target, ya sea globo pálido, ya sea el núcleo subtalámico, ya sea el núcleo intermedio ventral, intermedio lateral del tálamo, eh, y que sea con una precisión milimétrica. Esto se hace gracias al casco estereotáxico, gracias a la programación de imágenes y también gracias al trabajo de los neurólogos dentro del pabellón, que vamos poco a poco avanzando la guía hasta encontrar el target y poder incluso ver respuestas sintomáticas en el pabellón. Por ende, ustedes entenderán que es una cirugía que se hace con anestesia, por supuesto, pero con el paciente despierto. En esta imagen pueden ver en una forma ilustrativa cómo quedaría instalado este estimulador con una parte que queda por fuera del cerebro y una guía que tiene sus electrodos en la parte distal y que va prácticamente dentro del núcleo. Y no se los mostré acá,
Esta vara luego tiene un cable que va por debajo de la piel hasta tener un generador de pulso donde va la batería y de donde podemos hacer la programación que va instalado como un marcapaso cardíaco en el pecho del paciente la mayoría de las veces. Y después viene, bueno, tienen que saberlo, esto no es una cura, no es un tratamiento curativo. Por lo tanto, eh, los controles, el seguimiento es fundamental después de eso. Y eso lo hacemos nosotros, los neurólogos. Las terapias no motoras, su terapia kinesiológica después de una cirugía debe continuar. A veces podemos disminuir la dosis de los medicamentos, rara vez las podemos suspender. Y como ven en esta imagen, es un ejemplo de cómo programamos este marcapaso. Ahora existen equipos que son inalámbricos, por supuesto, inalámbricos hacia las máquinas de programación, como la que tiene la doctora acá, y podemos ajustar los distintos parámetros de programación que le estaba diciendo para controlar los distintos síntomas motores. ¿Qué síntomas mejoran con la cirugía? Como les dije, no todos, lamentablemente. Pero para tenerlo claro, los síntomas que mejoran con la cirugía son los mismos que ustedes ven que mejoran con los medicamentos. Es decir, si ustedes notan que el temblor mejora con la levodopa, la cirugía puede mejorar aún más el temblor. Si ustedes notan que disminuye la rigidez o la lentitud, eso puede mejorar con la cirugía. Sin embargo, si lamentablemente a ustedes les cuesta tragar y eso no mejora con los remedios, la disfagia no es un síntoma que habitualmente mejora, aunque en algunos pacientes podría hacerlo. Eh, si ustedes tienen problemas para caminar, que son constantes en el día, porque ya, bueno, como les decía, el Parkinson afecta muchas áreas del cuerpo, del sistema nervioso, y si eso no mejora con la levodopa, pucha, deberíamos plantearnos si la cirugía es la mejor alternativa, porque tampoco va a mejorar con la cirugía. Eh, la excepción podría ser este temblor refractario, que ya lo hemos mencionado varias veces. Las complicaciones motores, la fluctuación, la aplicación de electricidad en los núcleos del cerebro es una forma de entregar dopamina de forma constante en el cerebro. Por lo tanto, pueden mejorar las fluctuaciones, pueden mejorar las disinencias. El congelamiento de la marcha, cuando mejora con los medicamentos, también puede mejorar con la cirugía. En resumen, entonces, bueno, disponemos de múltiples opciones terapéuticas para las etapas avanzadas del Parkinson y su elección es individualizada. Individualizada por los distintos síntomas, individualizada por el tiempo de enfermedad, por las complicaciones que han tenido, por los efectos adversos que pueden haber vivido con el tiempo. Cada paciente es distinto. Y aquí me gustaría contestar la pregunta de don Pablo al principio de la enfermedad. Lamentablemente yo no tengo una bola mágica para saber cómo va a ser la enfermedad de cada uno de mis pacientes. Yo soy optimista. Yo soy optimista y creo que en todos los pacientes tenemos algo que ofrecer, algo que hacer, algo que mejorar. Y siempre vamos a contar con nosotros como equipo, como médicos, como rehabilitadores, en ayudarlos, en estar para ahí con ustedes. Ninguna de las alternativas con las que tenemos es perfecta. A veces se pueden intercambiar, usar en conjunto, pero siempre nuestro objetivo va a estar en mejorar su calidad de vida. Y sepan que estas terapias avanzadas son seguras y son efectivas. Y el mensaje que yo me llevaría para la casa, que yo me guardaría, es que el futuro es esperanzador. Hoy día la enfermedad de Parkinson yo no tengo miedo en decir que es la enfermedad en que mayores esfuerzos de investigación en el mundo están puestos. Cada año vemos opciones terapéuticas nuevas. Y estamos lejos, estamos en Chile, estamos en un país que tal vez estas alternativas no llegan de un día para otro, pero creo que la globalización, los avances científicos juegan a nuestro favor. Y creo que estamos viviendo la generación en donde incluso, en mi opinión, vamos a ver la cura de esta enfermedad. Hay que tener paciencia y esperanza. Muchas gracias por escucharme, por su paciencia. Soy todo oído, estoy aquí para responder sus dudas. Muchas gracias, José. Tu presentación estuvo bonita, estuvo súper esperanzadora. Creo que nos abre un montón de preguntas, pero porque hay muchas opciones terapéuticas que quizás no son las que siempre hemos escuchado. ¿Ya? Hay algunas preguntas que tienen que ver con la disponibilidad de algunas terapias en Chile. Por ejemplo, la opicapona, que es el Ongentys, ¿verdad? Así es. Qué tan disponible está en Chile, el tema de los costos quizás, y también la terapia con los parches, y qué los parches que contienen, cuál es su efecto. Hemos visto en algunos pacientes ese tipo de tratamiento. Perfecto.
Sí, son, como comentamos durante la presentación, alternativas. Eh, ¿Por qué alguien podría beneficiarse de usar un parche? No lo dijimos, pero claramente si es que tiene intolerancia gástrica a los medicamentos que tomamos por boca, o si tiene este entrar y salir de los síntomas durante el día, si usamos un parche que tiene un efecto por 24 horas, nos puede solucionar algunos de nuestros problemas. Eh, Hoy día tenemos disponible la rotigotina en parche, en distintas dosis, y hay alternativas de precios, sin duda. Yo no soy especialista y sé que en cada farmacia varía. Sé que, y por pacientes, sé que hay promociones, hay formas de acceder, hay promociones de 2 por 1, y creo que cuando lo hemos usado ha tenido un muy buen efecto. Tiene efectos adversos. Los agonistas dopaminérgicos, como la roticotina, pueden aumentar el riesgo de alucinaciones, de descontrol de impulsos, de, no sé, hay pacientes que se vuelven adictos al juego, al computador, y tenemos que tener ojo con esas cosas. Nunca hacer más daño que bien, ¿ya? Entonces, en cada paciente esto es individualizado. El Ongentys creo que lamentablemente está menos accesible, es más difícil encontrarlo en farmacias. También por precio es un poquito más prohibitivo, lamentablemente. Como yo les mostraba en una diapositiva, la dosis de 25 miligramos, aunque es levemente menos efectiva que la de 50, no es no es estadísticamente significativo, quiere decir. Entonces, habitualmente hemos usado a nuestros pacientes la mitad de la dosis, permitiendo así abaratar algo de los costos. Y hemos visto muchas mejorías, aumento de los tiempos en on, disminución de los tiempos en off. Lamentablemente, como tiene el mismo efecto potenciador de la levodopa, suele aumentar las disquinesias, pero eso se puede manejar disminuyendo la dosis del otro medicamento. Eh, Disponemos de Animov, tenemos canales para conseguir el medicamento. Pregúntenle a su médico. Lamentablemente, el Ongentys no es fácil encontrar en las cadenas grandes de farmacia, pero nosotros es para algunos ejemplos en que tenemos otros canales para conseguirlo, de gente que lo trae de afuera, que tiene otros precios y que son absolutamente eh, estandarizados. No es un mercado negro, ni mucho menos. Sí. José, y respecto a la disponibilidad de la cirugía, que sabemos que hoy en día tenemos las buenas noticias de que hay aumento de la disponibilidad de la Sin duda. cirugía. Antes era algo muy eventual en uno o dos lugares de Chile, era algo mucho más complejo de acceder, pero hoy en día sabemos que eso ya no es así. Tenemos buenas noticias y yo me imagino que en el futuro mucho mejores noticias. Absolutamente. Esto va de la mano de un mayor interés de primero los grupos médicos, primero de mayor formación en el tema, porque no son terapias fáciles, hay que formarse para poder ofrecerse a los pacientes. Entonces, hoy día hay más colegas, más profesionales formados en este tipo de cirugía, más neurólogos especialistas en programación que pueden manejar este tipo de circunstancias, y a su vez esto se ha ido expandiendo. Eh, Tenemos un maravilloso ejemplo de la doctora María Eugenia Contreras en La Serena y en Coquimbo, que está impulsando la cirugía en hospitales públicos. Yo diría que algo sin precedentes todavía en el resto del país. En Puerto Montt, en el hospital de Puerto Montt también se están hospitalizando pacientes. Eh, el problema, claro, es el acceso desde el servicio público. Eh, Esto no está cubierto ni por el GES ni por la ley Ricardo Soto. Sé que también hay colegas trabajando en eso para que ojalá en un futuro no muy lejano haya disponibilidades de financiamiento en el sistema público. Y en el sistema privado, en cada vez más clínicas también está disponible con los costos que eso implica. Hablo personalmente, yo como neurólogo de INMO, pero también soy jefe de la unidad de Parkinson y trastorno del movimiento de la clínica alemana, donde tenemos un equipo maravilloso de profesionales multidisciplinarios, en donde tenemos una afluencia de pacientes cada vez mayor que accede a cirugía, eh, y donde incluso cada vez también hay distintas opciones de financiamiento, ya sea a través de ISAPRES, de seguros complementarios, lejos de ser perfectos, lo entiendo, lejos de ser baratos también, lo entiendo totalmente. Pero avanzamos y cada vez creo que estamos llegando más lejos a más personas, y lo primero que deberían saber ustedes es que pregúntenles de estas cosas a sus médicos.
lo primero es conversar de esto. Nadie llega a operarse tocando una puerta y operándose al día siguiente, por más plata que tenga. Esto es un proceso, un camino, analizar opciones, y para eso estamos nosotros. Otra pregunta es que si la cirugía detiene la enfermedad o puede seguir avanzando igual. Creo que es la pregunta más importante de la noche, porque, como les decía, yo soy optimista, pero nos enfrentamos a una enfermedad que invariablemente es progresiva. Con cualquiera de los tratamientos que dispongamos, la enfermedad avanza. Avanza en muchos pacientes lentamente. Yo tengo pacientes que tienen Parkinson hace 10, 15, 30 años. Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson a los 29 años y me mandaron hoy día un video tocando guitarra en un concierto. Eh, la cirugía específicamente no es un tratamiento curativo. Lamentablemente no lo es. Tampoco lo es ninguno de los medicamentos que disponemos. Y como les dije, el ejercicio es nuestra única alternativa que es neuroprotectora, pero tampoco es curativa. Lo que hace el ejercicio es el lentecer. Pero ese dice ser nuestro principal pilar. Sumar los beneficios de todos, de opciones terapéuticas. Porque no solo como pregunta la Marce, la cirugía no es curativa, pero tampoco va a permitir que suspenda del todo los medicamentos, ni que deje la rehabilitación. Me va a ayudar en muchos casos si usted está bien elegido para ser operado, pero sin duda hay limitaciones. Otra pregunta, creo que respondiste varias de las anteriores. Qué Em, bueno. pues sí, y bueno, hay personas aquí que están presentes, que tienen la cirugía, que les ha significado un Ah, mira, cambio en su calidad de vida, varios que me alegro reconozco muchísimo. ahí y otros que nos dicen aquí en el chat. Hay otras preguntas más específicas, como cuál sería el mejor horario para la opicapona y el ¿Ya? último, cómo trabajar el dolor. En el fondo, el dolor en la enfermedad de Parkinson, yo creo que es un tema súper importante en Da para el una manejo charla por sí avanzado. solo. Sí, es cierto. Sí. Eh, yo habitualmente indico la opicapona en el día, ¿ya? Tiene un efecto de 24 horas, así que la respuesta es que en la mayoría de los casos no debiese influir. Y en ese sentido, la respuesta es a la hora que les parezca más cómodo, que siempre sea a la misma hora. Eh, en algunos pacientes que tienen algo de discinesias, eh, muy al inicio de la dosis de opicapone, podrían ser beneficiosos en la noche, pero la verdad es que eso es una excepción muy grande. Yo les diría que el opicapone, al igual que como todos los medicamentos que se toman una vez al día y que, por ejemplo, entre sus efectos adversos no causan sueño, la mejor hora es la que más les acomode a ustedes, las que no se les olvide nunca, eh, la que nunca falte. Y muy cortito el manejo del dolor. Lo que pasa es que el dolor en Parkinson es multifactorial. ¿Por qué hay dolor en Parkinson? ¿Ya? Eh, por problemas osteoarticulares, claro. Al disminuir la movilidad, aumenta la artrosis, aumenta el hombro congelado. Al moverse poco, aumenta el riesgo de osteoporosis y de fractura. Eh, entonces, yo le diría que el manejo integral del dolor parte el día del diagnóstico, aumentando la actividad física, aumentando el ejercicio, evitando las fluctuaciones motoras, tomando los medicamentos para el Parkinson. Está demostrado que el dolor es mayor cuando hay menos efecto de los medicamentos dopaminérgicos en el off. Y si me preguntan, el dolor desde el punto de vista farmacológico se maneja muy similarmente a cómo se manejan los dolores en pacientes sin Parkinson, con analgésicos, con calor local, con movilización, con kinesiología. Muchas gracias. Claro, ¿dónde se puede conseguir en Chile la opicapona? Dijimos que existen algunos lugares, hay que ir preguntando al médico, porque el médico va a ser el que va a tener el último dato, el último tip, el último lugar, ¿cierto? Y claro, hay Sí. algunos organismos lo importan casi el doble del precio, pero también, claro, entendemos que es un manejo avanzado. Y creo que es súper importante entender que el manejo avanzado de la enfermedad de Parkinson necesita sí o sí un neurólogo especialista. Y Yo les que diría que ¿dónde conseguir opicapón? En Inmov. En Inmov es donde no le voy a hacer publicidad a un medicamento versus al otro. Conversamos de muchas alternativas. sí, eso. Y la invitación,
Aquí alguien dice también de frente a los agonistas dopaminérgicos, el medicamento Cifrol lo tomo en la noche en conjunto con la Prolopa, no siento mucho efecto. Como les digo, en cada paciente es distinto. Por qué lo toma de noche? Hay pacientes que tienen muchos síntomas motores durante el sueño y eso fracciona. Y eso tomar una dosis nocturna, incluso por ejemplo el Cifrol, que hay formulaciones de liberación prolongada de Cifrol, hay fórmulas de liberación prolongada de Prolopa, pueden hacer que el paciente no tenga que tomar una dosis en la mitad de la noche. Eh, Hay pacientes en donde durante el sueño la rigidez, la lentitud, el temblor no son problemáticos. En esos pacientes, si es que toman 3 o 4 dosis al día, yo les digo que tomen la última dosis un poquito más temprano para aprovechar las últimas horas del día y que estén bien desde el punto de vista motor. Un buen esquema inicial y no desde el punto de vista avanzado. Si, por ejemplo, toma 3 dosis al día y 3 dosis al día y no tiene fluctuaciones, tomarla a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Entonces, esa última dosis a las 8 de la noche le tiene un efecto que va a agarrar hasta las 10, 11, 12 de la noche a la hora que prefieres a dormir e incluso las primeras horas de sueño. Eso teniendo presente que, por ejemplo, no tenga mucha rigidez o problema a las 4 de la mañana. Eso, José. Nosotros te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición a explicar todo de manera muy pedagógica y muy Gracias, correcta Marcia. también y muy profesional. Invitamos Y a si todos hubiese alguna forma, porque yo sé que hay muchas preguntas, los invitamos a todos a visitarnos en Inmueble. De verdad que creamos una comunidad donde trabajamos en equipo, donde nuestra prioridad está en los pacientes. Eh, y si tenemos alguna forma de contestar, porque yo sé que se nos hace tarde y a todos, digamos, de contestar las preguntas que estén pendientes, yo estaría encantado de hacerlo. muchas gracias. Los dejamos desde ya invitados para la próxima charla, el próximo lunes a la misma hora, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Invitamos a la próxima charla que va a ser de cognición y parkinsonismos, ¿ya? Que es un tema muy importante que la realizará el doctor Rodrigo Gómez, que es neurólogo especialista en trastornos cognitivos, demencia y memoria. Y así que quedan todos invitados, atentos al link. Si hay alguien que nos quiera enviar un correo porque no estaba en alguna lista de difusión, nos informa, nos avisa, estamos siempre disponibles. Muchas gracias. Gracias, Marce. Un saludo a todos. Que estén muy bien. Gracias por escucharme. Hasta luego.